Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Ahora en este video te voy a mostrar cómo cortar las puertas y cómo es que hicimos que coincidiera la beta de estos gabinetes. Así es que vamos al taller que vamos a empezar. Bien, para cortar estas puertas, digamos que lo normal sería usar la beta como está la hoja, que sería así parada. Sin embargo, para este tipo de material y sobre todo en parota, lo mejor es usar la beta acostada. Vamos a usar la beta entonces así y va a lucir mucho más la beta de la madera y va a quedar muchísimo mejor nuestro trabajo. Vamos a tener que añadir, pero en términos estéticos va a ser mucho mejor. Así es que vamos a proceder a cortar las puertas para estos gabinetes. Bien, pues he escogido estas dos hojas donde podemos ver que hay similitudes en la beta. Desde el momento que vamos a comprar nuestro material podemos checar que las betas sean muy similares o sean del mismo lote. Si las escogemos del mismo lote regularmente van a venir así, vas a encontrar que son betas digamos que continuas. Esto nos va a ayudar bastante a la hora de habilitar nuestras puertas. Ok, pues entonces cortamos las puertas para esto. Con estas dos hojas ya hemos cortado dos tramos de 1.50. Esta sección tiene 1.41 de ancho hasta 9 centímetros sobrados. Y cortamos el primer tramo de 1.20 de alto y añadiremos el tramo que nos hace falta para dar los 1.90 que tiene de alto esta sección. Y a partir de esto iremos cortando cada tira de las puertas de acuerdo a como lo vayamos necesitando. Bien, así es como vamos avanzando con los cortes. Tenemos esta línea de abajo que es junto con esta, que recuerden que este va en la continuación del gabinete superior. Entonces ya tenemos toda la línea de arriba junto con esa vista que irá hasta la parte superior una vez instalado. Bien, voy a presentar la puerta que vamos a unir aquí. Como les decíamos, tenemos los 1.22 que mide la hoja. Vamos a tener que añadir el tramo que nos falta. Y bueno, esta puerta, por ejemplo, va a ir así. Ya hemos hecho los cortes pertinentes para que nos quede. Y ya se le ve continuidad, como si fuera una sola pieza. Si hacemos los cortes correctos, aquí que es la unión, ahí la moví para que la puedan identificar. Si hacemos los cortes bien y hacemos el ensamble muy bien, no se va a notar esta unión. Ok, es la idea a la hora que cortemos puertas para gabinete con la beta atravesada. Ahora bien, para darle continuidad a la beta, en el siguiente gabinete tocaría cortar estas dos puertitas de acá, que vamos a cortarlas de aquí. Igual tenemos los 1.20 que tiene ancho la hoja. Vamos a cortar los 45 que necesitamos aquí de puerta. Luego cortaremos también estas vistas. Acuérdense que aquí va el horno. Tenemos que poner unas vistas que van junto a cada lado, pero tendremos que sacar la vista con la beta de aquí y tendremos que sacar la vista con la beta que viene de arriba. Ok, ya una vez armado el mueble vamos a entender de qué se trata. Bien, aquí ya tenemos más idea. Ya presenté todo, tengo todas las puertas ya cortadas. Aquí podemos ver la continuidad de las betas, tanto de la parte de arriba es el espacio del refri y tenemos ya todas cortadas a tamaño de acuerdo a los gabinetes que hemos hecho. Y para que lo tengamos más claro, ya he quitado las piezas que sobran, es decir, las que no van. Es el espacio de nuestro horno grande y el espacio del horno pequeño, que son este espacio de aquí y este de arriba. Ya tenemos todas las puertas de estos gabinetes y también he cortado lo que serán las vistas junto a los hornos, que son estas dos, por supuesto siguiendo la beta que se requiere.
Así es como se cortan unas puertas para gabinetes con la veta continua. Bien, lo que tengo aquí es lo que hemos cortado para lo que es la puerta de nuestro especiero extraíble, que es esta, y el especiero o la entrepañera que va junto a este. Estas dos van juntas. Lo que vamos a hacer es unir estas dos piezas. Recuerden que tenemos 1.22 y tendremos que completar para que nos dé la altura del especiero extraíble. Vamos a unir esta pieza, más bien estas dos piezas, para hacer una sola puerta. Pero antes de eso vamos a ver qué tipo de jaladera vamos a poner. Bien, el tipo de jaladera que vamos a ocupar es este tipo de jaladera, que ya lo vamos a ver instalado una vez que terminemos nuestro proyecto. Quiero que vean la forma que tiene. Tengo aquí escasos 2 milímetros, que es lo que mide este perfil. Ok, pero antes de pegar voy a dejarlo instalado en la parte de abajo, que esta es la parte de abajo de esta puerta, y va a ir pegado así. Así es que lo que voy a hacer es centrar la jaladera en este espacio. Me parece un poquito más de 30 centímetros, y voy a hacer el espacio para que quede embutida una vez que quede esta puerta. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Listo, pues hemos puesto suficiente pegamento en la unión y apuntalado desde la parte de arriba para que esto quede a ras, que no se nos mueva. Y si queremos apretar esto todavía un poco, desde la cuña de apriete lo podemos hacer para que quede muchísimo mejor. Entre mejor quede pegado, menos perceptible será la unión. Vamos a dejar pegando nuestra puerta de nuestro especiero ahí, y finalmente podemos tener ya nuestras dos puertas pegadas. Son las únicas dos puertas de esta sección en las que tuvimos que hacer unión, porque son puertas altas de 1.90 de largo. Lo que haremos a continuación es prepararlas para el barnizado, y la instalación las podrás checar en los videos que ya tenemos en el canal. Por aquí te voy a dejar el enlace para que los puedas checar. Verás los módulos ya con estas puertas puestas. Por aquí también te dejaré el tutorial de barniz para que veas cómo hemos barnizado todos los muebles y puertas de nuestra cocina integral. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos que estamos haciendo para la construcción completa de esta cocina, así es que si no quieres perder detalle o te has perdido alguno de los videos anteriores, por aquí te dejo el enlace para que puedas checarlo. Como siempre, por aquí te dejo dos recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que lo puedas checar.